¿Página qué? 847 del libro. Íbamos a hacer un ejercicio de fuerza centrífuga y centrípeta. O sea, de estos. Ya para pasar al siguiente página. De 33 a 36, ¿cuál quieren? 35. ¿Es el 5? Bueno. Muy bien. Dice, F vector de T igual a o seno de T mil más seno de T J más T en K. Sí. Bien. Y hay que sacar las componentes tangencial y normal de la aceleración. ¿Sale? Sí. Bueno. Recuerden que esas componentes son así. La componente tangencial es la derivada de la rapidez. Y la componente normal es la cobertura por la rapidez al cuadrado, ¿no? ¿Sale? Entonces, lo vamos a hacer de dos formas. Para que vean cuál es la conveniente. Primero, ¿de qué forma? La larga. ¿Qué es esto? A ver. Tengo que sacar la derivada en la R. ¿Y entonces va a ser quién? Menos seno de T en I más coseno de T en J más K. ¿Sí? Tengo que sacar. Acuérdense que este cuate, ¿quién es? El vector velocidad. ¿Sí o no? Sí, vector velocidad. Ese es el vector de velocidad. Y la norma del vector velocidad, pues es la rapidez. O sea, la normita de esto. Ya no le voy a poner de T, ya todos sabemos que es de T. Este es R. Entonces sería ¿quién? Raíz cuadrada del seno cuadrado más coseno cuadrado más 1. ¿Cuánto me va a dar? Raíz de 2. ¿Sí o no? ¿Vale? Sí. Bien. ¿Cuánto vale entonces el vector tangente? Pues recuérdense que necesito sacar la curvatura. Y para la curvatura hay que sacar el vector tangente, ¿sí o no? ¿Sí? Y el vector tangente, pues es, ¿qué cosa? Esto entre esto. O sea, el vector velocidad entre la rapidez. Y entonces esto sería 1 sobre raíz de 2 por, voy a poner la notación de la tierra, por seno de t, 1. ¿Sí estamos? ¿Sí? Bien. Pero también necesito sacar, ¿qué cosa? Su derivada. ¿Y la derivada quién es? 1 sobre raíz de 2 por derivada de este. ¿Cuánto? Menos seno, 0. ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Porque de esa manera puedo sacar la curvatura. La curvatura es ¿quién? Es así, ¿no? ¿Sí es así? A ver, busquen la formulita. Sí. ¿Es así? ¡Oigo!
Sí, profesor. ¿Sí? Usted le puede dar la falta sacar la normita de este. Y la normita de este tienes. Bueno, a ver, un paso por paso. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuánto me va a dar? ¿Así, verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces la cobertura cuánto es? ¿Así? ¿Un medio? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sabes? Entonces, ¿cuánto vale la componente tangencial? La derivada de la rapidez. O sea, ¿la derivada de quién? De raíz de 2. 0. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuánto vale la componente normal? Curvatura por rapidez al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar? 1. 1. ¿Y ya las encontré? O sea que la aceleración es quién? 0 por el vector tangente, ¿se acuerdan? Más AN por vector normal, o sea que me va a dar quién? Nada más el vector normal. ¿Sí? ¿Sí es así? Bueno. Sí. ¿Sí? Sí. Parece. ¿Sabes? ¿Sí o no? Bien, esta es una forma. Vamos a ver otra forma. Otra forma es, a ver, yo sé que la aceleración es así. ¿Sale? Entonces saco la aceleración. ¿Y la aceleración es quién? La segunda derivada de r con respecto de t. O sea, la derivada de la segunda derivada. O sea, sería la derivada de la velocidad que es esto, ¿sí o no? Vamos a ponerlo como triada, ¿sale? Sí. Bien. Entonces, ¿cuánto va a valer? Menos coseno, menos seno, 0. Ese es el vector de aceleración. ¿Sale? Bien. La rapidez, pues esa ya sabía que era raíz de 2. Entonces la derivada de la rapidez, que viene siendo la componente tangencial, pues va a ser ¿quién? 0. ¿Sí estamos? Bien, ¿quién me hace falta? La componente normal. ¿Sí o no? Y de hecho es la que más se tarda uno en calcular. Pero yo puedo aprovechar el hecho de aquí. Si se fijan, la aceleración estoy expresando como una combinación lineal del vector tangente y el vector normal. Esto quiere decir que la magnitud de la aceleración es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Esto lo sabemos desde la primera unidad. Entonces de aquí yo puedo concluir que la componente normal es la raíz cuadrada
Perdón. Sí, la raíz cuadrada de la norma de la aceleración al cuadrado menos la componente tangencial al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Y eso a lo mejor se me hace más rápido calcularlo. ¿Por qué? Porque entonces esto quiere decir que la componente norma va a ser la raíz cuadrada de la norma de la aceleración. ¿Cuánto vale la norma de la aceleración? 1. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? La norma de esto. Menos la componente tangencial que vale 0. Entonces, ¿cuánto me da? Pues 1. Y está mucho más rápido que haber hecho el chorizo. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, ¿cuál está más bonito? Por la de abajo. Pero pues era necesario explicarlo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Ah? Perfecto, pues ahí está. Bueno. Luego a veces dan ganas de chuparle ayer el ¿verdad? Sí. Porque se queda ahí el chilito ahí como que chupando. ¿Verdad? ¿Ese es de chile también, verdad? Sí. No es de la chupapop. No. ¿No? Sí, marca. Marca Acme. ¿Usted sabe cuál es la marca Acme? Sí. La del coyote. Pero eso existe. Marca Acme es como decir genérica. Bueno, preguntas, dudas, ingeniero. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente parte del curso, que es... Ahora sí, güey. ¿Ya lo viste? ¿Te hablas, ingeniero? No, acá no, estoy diciendo que ya lo bueno. Oye, güey. Mira. Derivadas parciales. ¿Vale? Bien. ¿Qué es esto de las derivadas parciales? Bueno, pues yo creo que... no se está grabando. ¿No? ¿Sí? Nada más que no se ve la bolita, no sé. Pero bueno, sí está grabando. ¿Qué son las derivadas parciales? Miren, para empezar a ver el tema de derivadas parciales, primero necesitamos hablar de lo que es una función multivariable. ¿Sí? Todas las funciones que hemos visto han sido de una variable. De hecho, el libro de cálculo que llevamos, si se fijan, se divide, es un combo, porque hay dos partes, ¿sí o no? Cálculo de una variable y cálculo de varias variables. De hecho, el cálculo de una variable viene siendo el cálculo diferencial y el cálculo integral. Y el de varias variables es el que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Pues bien, formalmente esto, ahorita ya empezamos con cálculo multivariable. Hasta ahora. Si bien ya tenemos ciertas bases. ¿Por qué? Porque vimos el tema de superficies cuadráticas. Las superficies cuadráticas pueden o no ser funciones multivariables. Esto lo pueden ver ustedes por la definición de función. Por ejemplo, ¿quiénes no son funciones multivariables? El elipsoide, la esfera, ¿sí? Esas no son funciones. Los conos, bueno, el cono se habla de los raros, si ves nada más uno, pues bueno, porque sí. ¿Quiénes sí son funciones?
los paraboloides elípticos o circulares siempre y cuando se abran hacia arriba o hacia abajo, es decir, sean verticales. ¿Sí? En esas circunstancias sí van a ser funciones multivariables. Entonces ya tenemos un poquito de noción. ¿Sale? Una función multivariable es una función que tiene varias variables independientes y varias variables dependientes. ¿Sí? Y de hecho este tipo de funciones son las que más comúnmente pasan o se tienen que analizar pues en ingeniería, en ciencias, etc. ¿Sí? Sin embargo, aquí vamos a hablar de funciones de dos variables. Pero estamos hablando de dos variables independientes. Dos variables independientes. Puede haber una o más variables dependientes, pero específicamente aquí estamos haciendo referencia de dos variables independientes y una dependiente, para que en total sean tres. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, ¿por qué tres y no más? Bueno, es muy sencillo. No quiere decir que no tengamos capacidad de analizar funciones de muchas más variables. Claro que sí, porque la matemática es muy noble. Cuando entendemos las reglas para dos variables, podemos nada más generalizarlas, esas reglas, esos teoremas, por ejemplo, esos axiomas, y van a ser exactamente los mismos para 2, 3, 4, 5 o más variables. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero la razón por la cual vamos a considerar como máximo tres variables, siendo que una es dependiente y dos independientes, para que nos den las tres, es muy simple. Solamente podemos ver tres dimensiones. La idea es que esas funciones las podamos graficar. Por lo tanto, solamente podemos manejar tres para visualizarlas. Si bien matemáticamente podemos manejar de n variables. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la idea principal. No quiere decir que no podamos, que no lo entendamos, que sea muy complicado. No. Simple y sencillamente que solamente con máximo tres variables podemos graficar. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso es que en este curso vamos a hablar de funciones de dos variables, pero son dos independientes y una dependiente. Específicamente las variables independientes van a ser x y la dependiente va a ser z. ¿Sí? O sea que z es función de x y de y. ¿Vale? Esta notación la vamos a estar utilizando mucho. Si se fijan en cálculo diferencial, pues la onda era así. Era una función de una variable independiente, pero a fuerzas tiene que haber una dependiente. Total eran dos. ¿Sí? Por eso solamente lo podíamos ver en el plano. ¿Vale? ¿Sí? Perfecto. Y aquí tenemos un ejemplito. A ver, dice, las funciones de dos variables pueden ser visualizadas por medio de curvas de nivel, las cuales conectan puntos donde la función toma un valor dado. La presión atmosférica en un tiempo dado es función de la longitud y la latitud y se mide en milibars. Aquí las curvas de nivel se llaman isóbaras y son representadas uniendo puntos o lugares que tienen la misma presión en marzo 7 del 2007. Las superficies del viento tienden a fluir de áreas de alta presión a través de las isóbaras hacia áreas de baja presión y son muy fuertes. Donde las isóbaras están muy juntas. ¿Sí? Están muy juntas. Eso tiene sentido. Ustedes saben que en Estados Unidos hay muchos ciclones. Y curiosamente los ciclones se dan en esta parte. ¿Sí o no? Oklahoma. Exacto. Esos estados están aquí. Allá hay baja presión. Y es lo que dice la lectura. El viento es
va de alta presión, se mueve de alta presión a baja presión, por eso los vientos se mueven hacia acá. Sí, por eso es que a veces ocasionan aquí bromas, desmanes. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo que la presión atmosférica es función de dos variables. La longitud, que viene siendo esta distancia, y la latitud, que es esta distancia. Sin embargo, no son las únicas variables. ¿Qué otras variables podrían interferir en la presión atmosférica? La altitud, ¿sí o no? La altitud, ¿qué otra? La temperatura, ¿qué otra? La época del año, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, si se fijan, hay más variables que influyen, ¿sí? Pero en este caso, pues nada más consideramos esas dos. ¿Queda claro? Sí. Bien, entonces, toda la matemática que hemos visto en cálculo diferencial, la vamos a aplicar aquí, nada más generalizándola a una dimensión más. ¿A qué me refiero? Conceptos como dominio y rango. Aquí lo estamos viendo. ¿Qué es el dominio? El dominio era el conjunto de valores que tomaba la variable independiente. ¿Sí? ¿Sí o no? En este caso es exactamente igual. El conjunto de valores que pueden tomar las variables independientes, que son x y y. Entonces las variables x y y, ahora en cálculo diferencial e integral era un intervalo, ahora no va a ser un intervalo, va a ser una región del plano. ¿Por qué? Porque son dos variables. ¿Sí? Entonces, a cualquier punto del plano XY le va a corresponder un valor de Z. ¿Sí? Entonces, se fijan en la misma regla, la misma correspondencia binívoca. ¿Sí? Entonces, pues bueno, eso es en cuanto al dominio. Entonces, aquí el dominio no se da en un intervalo, sino que se da en una región. Bueno, esto es paja. Y luego viene la cuestión de las gráficas. Las gráficas de funciones de tres variables van a ser superficies. ¿Sí? Van a ser superficies. Graficar superficies puede ser laborioso, depende del tipo de la función. Sin embargo, puede también ser sencillo. Ya lo estuvimos viendo con el tema de las superficies cuadráticas. Todo ello depende de la función que vayamos a graficar. ¿Sí? Miren, aquí podemos, por ejemplo, este es un paraboloide elíptico, ese sí es una función, ¿sí? Pero por ejemplo una esfera no, tampoco lo es un elipsoide. Aquí hay funciones un poco más complicadas, obviamente esto hacerlo a mano es muy laborioso, poco práctico, aquí sí ya se necesita pues software, ¿sí? Y viene este tema que son curvas de nivel. Bueno, las curvas de nivel, ¿qué es esto? Miren, es algo que ya comentamos también cuando vimos lo de superficies cuadráticas. Si ustedes recuerdan, y que es de hecho el examen que van a tener lunes, o sea que ya esto tiene que estar perfectamente bien dominado. ¿Sí o no? Sí. Yo espero que sí. ¿Verdad? Yo no ingeniero. ¿Eh? ¿Qué te vas a sacar? ¿Qué te vas a sacar? ¿Sí? ¿Y para qué haces? ¿Sí que estás cansado? ¿Qué yo quiero ¿Qué no lo viene? Acuérdense que luego a veces ya después de cierta hora empiezan a poner cosas muy feas ahí. No, sí les platiqué, ¿no? Que yo estaba ahí en la tele y dije, vamos a ver qué estuvo aquí en la tele. Y de repente pues, hay un canal que me gusta porque pasan películas de Hollywood. No, hombre. Pero sí, y dije, ¿qué? Se quedó, fue así de rápido, hasta le cambié y dije, ay no. Y al otro día un pinche grano. ¿Qué están haciendo? Y me duró como una semana. O sea, ¿quién andaba ahí?
No, ustedes andaban, ¿no? A ver, ¿no? Esas cosas no las pasaban. ¿No? Antes había clasificación A, clasificación B, clasificación C. Y clasificación C era de las 10 de la noche en adelante. Y eran las series policíacas que no tenían nada así de Sexual. sí, no. No, bueno. Bueno, entonces, esto ya más o menos lo conocen porque cuando vimos lo de superficies cuadráticas para el bosquejo, le dábamos valores constantes a una de las variables y sacábamos el comportamiento de la función bajo esos valores constantes. Aquí a quien se le da valores constantes es a la función, Entonces lo que vamos a tener son las famosas curvas de nivel. De hecho, este mapita son curvas de nivel. Esas curvas de nivel son las que se llaman isóbaras. ¿Sí? Si se fijan, la función es la presión atmosférica. Entonces, en esta región, la presión es de 1028 milibares. ¿Sí? En esta región de baja presión, pues no sale el valor de hecho. Bueno, es otra. ¿Sí? Entonces, esto, cuando lo visualizamos, lo vemos en el plano. Entonces doy valores constantes, vean, a Z, para obtener su comportamiento a esos valores constantes y obtengo estas cosas. Por ejemplo, esas son superficies de nivel en un mapa. ¿Sí se han fijado que luego es en los mapas? Por ejemplo, aquí en la biblioteca hay un mapa muy grande que está en la hemeroteca. Ese mapa es algo de que yo estaba estudiando aquí. ¿Sí? Y es un mapa tridimensional. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, es un mapa muy grande de México, pero sí tiene ¿cómo se llama? La superficie, la textura, mediante la textura se representa la superficie del país. ¿Sí? Por ejemplo, ahí se ve, pues en los volcanes, pues se ve así, una como pinchetita ahí, ¿no? ¿Sí? En la región de Yucatán, plano, ¿verdad? Donde están las sierras, se ve ahí así rugosito. ¿Sí? Desafortunadamente ese mapa ya lo echaron a perder los mismos chavos, porque siempre iban y le agarraban ahí y ya se les pintó. A ver, esos cuates no les dura más el dolor de un castillo. Bueno, y pues ya se amoló ese mapa, estaba muy padre. Pero en muchos mapas lo que se suele poner la altitud, porque pues ahí estamos viendo la altura del terreno, se suele representar con colores. Por ejemplo, colores amarillo son casi a nivel del mar, luego siguen naranjas, que se encuentran entre 500 y 1000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, ¿verdad? Luego viene el colorcito verde, entre 1000 y 2000, por ejemplo. ¿Sí se me acuerdan? Luego viene un colorcito como café, de 1000 ¿qué les dije? Sí, de 1000 a 2000. Luego ya vienen las regiones más altas, partes más altas, color azul, color... ¿Sí? Entonces, ahí está. Bien, pues esas son las superficies de nivel. Aquí tenemos otro mapa. Vean, dice la temperatura al nivel del mar, no, la temperatura media del océano en el mundo en grados Celsius. Bueno, aquí no es del océano, aquí prácticamente es la temperatura del globo, ¿no? Entonces, observen aquí una cosa interesante, ¿no? Que les he dicho a sus compañeros. Aquí estamos expresando la temperatura en función de la latitud y de la longitud. ¿Sí o no? Sí. Si se fijan, Querétaro está por aquí, entonces no está en la región naranja.
entre la naranja y la amarilla. Pero son temperaturas que se tienen, por ejemplo, en África, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿por qué aquí no estamos tan enamorados como allá? Sí, o sea, no sentimos ese calor abrasador, ¿verdad? Porque incluso aquí está el desierto del Sahara y no nos pega. Entonces, ¿por qué aquí está una temperatura mucho más agradable si estamos a la misma isoterma, así se llama, isotermas? ¿Por quién? Por la altitud, ¿sí o no? Aquí estamos a casi 2000 metros sobre el nivel del mar. En el Sahara están a 0, unos pocos metritos o hasta negativo. Entonces, pues ahí sí se amuelan. ¿Sí? Entonces, no estamos considerando esa otra variable que sería la altitud. ¿Sale? Sí. Bien. Miren, estas son superficies de nivel. Recuerden, son cuando le damos valores constantes a 0. Y bueno, pues vamos a empezar con los ejercicios. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, de la misma manera que funciones de una variable, podemos hacer una tabulación. Podemos hacer lo mismo con funciones de 2 variables, que en total son 3, recuerden. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una tabla de esas variables. Si se fijan, es como si fuera una matriz. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos los valores de la función, que son los valores que están en azul. Los valores de las variables son estos. A ver, entonces escojan sí o no. A ver, del 2 o 4. 2 o 4. ¿Cuál? Eso dice Carmelo macizo. ¿Sí o no? ¿Y no hay chiquitos, verdad, ingeniero? No. ¿Ya se los acabaron? ¿Te dieron baje? Ah. ¿Cómo son gandallas, verdad? Sí. No sean así, chavos. Ya no les des, ingeniero. Bien. No te preocupes, de todas maneras vienen las posadas, pues ahí vas a encontrar. Bueno, hasta mañana. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, ingeniero? Alejandro. ¿Cómo dice? Anda Alejandro, no. Anda Alejandro, no te dilates con la canasta de los cacahuates. ¿Verdad? Pero. Como la canción. Alejandro. De las posadas están bien bonitas las canciones de las posadas. A mí en las posadas siempre nos daban el aguinaldo de fruta, el aguinaldo de dulces, el ponche, nos daban un juguete. Estaban muy bien las posadas. Y ahora ya se acabó todo eso. Pero eso sí, antes de todo, te ponían a rezar el rosario. Cantar, ¿no? A rezar. O sea, también me traía caña y. Sí, también a cantar, porque si se metaban ahí, por ejemplo. No, ese es en las posadas, pero en el rosario era una que decía. Decía, yo ofrezco el alma mía para que tengáis posada. O
luego había otra que ya para pie cuando también había transportes. Decía a caminar por el frío, a caminar por el frío, los humildes peregrinos, llorosos y fatigados hasta llegar a Belén, pasan por Jerusalén, y luego que sean los amantes peregrinos. Estaban bien buenos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál? Bien. A ver, nos dice. La temperatura, el índice de temperatura, humedad o humidez es la temperatura del aire percibida cuando la temperatura actual es T y la humedad relativa es H. De ese modo podemos decir que I, o sea, el humidex es función de la temperatura y de la humedad. La siguiente tabla de valores es un resumen de una tabla compilada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Y aquí está, ¿no? ¿Sí? Tenemos una tablita. Vean cómo estos valores del primer renglón son los de la humedad y la de la primera columna son los de la temperatura. ¿Sí? Bien. Luego vienen las preguntas. ¿Cuál es el valor de la función en 95,70 y cuál es el significado? Bueno, aquí primero tengo que ponerme de acuerdo en algo. ¿A quién estoy definiendo como primera variable independiente y a quién como segunda? Y eso está aquí. La primera es la temperatura y luego la humedad. Si yo los cambio, desde un principio no hay problema. No hay problema. Yo puedo decir, no, pues es función de H y de T. Y no hay bronca. ¿Sí? Pero una vez que determino ese orden, tengo que respetar. ¿Por qué? Porque entonces significa que esto es temperatura y esto es humedad. ¿Sí? Entonces ya tengo que respetar. Bien. Entonces esto es cuando la temperatura es de 95, en 95 son todos estos valores. ¿Sí? Y cuando la humedad es de 70%, son todos estos valores. Entonces, ¿cuál es el valor de la función? 124. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? 124. ¿Cuál es el significado de eso? Pues el significado sería que es el valor de la temperatura, perdón, del humidex, cuando la temperatura es de 95 Fahrenheit y la humedad del 70%. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Luego dice, ¿para qué valor de la humedad la función cuando la temperatura es 90, esta vale 100? Bueno, ajá. Aquí si se fijan ya le estamos dando un valor constante a la temperatura. La temperatura en 90 son todos estos cuadros, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces tenemos que contar el valor de la humedad en donde el humidex o I va de 100, va a ser 60, ¿no? ¿Sí o no? 60. ¿Sale? Aquí es lo mismo, pero ahora con T. Bueno, ahora con la humedad. La humedad del 50%, que son todos estos valores. ¿Para qué valor de temperatura vale 88? En 85. ¿Sí? Luego dice, ¿cuál es el significado de esto? Bueno, el significado de esto es el valor del humidex cuando la temperatura se mantiene a 80 grados Fahrenheit. Por lo tanto, serían todos cualquiera de estos datos. ¿Sí está mejor? ¿Qué onda? Pues es el valor del humidex cuando la temperatura es de 100 Fahrenheit y la humedad, pues cualquiera. Entonces son todos estos cuatro. Uno de estos datos. ¿Sí? Bien. Luego dice, compara estas dos funciones de H. ¿Sí? ¿Por qué funciones de H?
porque estamos manteniendo constante a la temperatura. Entonces, ¿qué podemos comentar aquí? ¿Qué podemos comentar? Fíjense cómo para estos valores la temperatura es constante, va aumentando la humedad. ¿Y qué observamos? Que el valor del Luminex va aumentando, ¿sí o no? A pesar de que la temperatura es constante. Y esto es algo que sí es así. Yo les he preguntado, no sé si fue en este grupo, donde les dije, oigan, ¿dónde se siente más calor? En la playa 35 grados o en el desierto a 35 grados. ¿Dónde se siente más calor? En el desierto. Pues según esto sería en la playa porque hay más humedad. No, pero la humedad, la brisa se refresca. No, claro, pero acuérdate que estamos considerando nada más temperatura y humedad, no estamos considerando velocidad del viento. ¿Sí o no? Supón que estás en un lugar en la playita donde no está soplando el viento. Están a la misma temperatura, pero ¿dónde se va a sentir más calor? Pues según esto, pues en la playa, por la humedad. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Claro que sí, la brisa, pues sí, pues, pero la brisa es por, como tú dices, el viento, eso ya aliviana, ¿sí? Es más extremoso el desierto, de hecho. ¿Ok? Bien. Luego vienen estos ejercicios del 6 al 10. A ver, agárrense uno. ¿Cuál? Bueno. A ver qué dice ingeniero. No supe después. 9. Sea esa función, evalúala. Aquí encuentra su dominio y su rango. ¿Vale? Bien. A ver, ¿cómo es la función? Z. Hay que evaluar la función en 2, menos 1,6. Su dominio y su rango. ¿Vale? ¿Qué dio? Por favor. Bien. A ver, esta función es de 3 variables. Por lo tanto, en total son 4. ¿Tiene 3 variables? ¿Ya otra, ingeniero? ¿Ya estás echando otra? ¿Sí? Son 3 variables independientes y obviamente una dependiente. En este caso podría ser W, V, etcétera, ¿no? Esa no la podemos visualizar. Bien. Vamos con la número 1. ¿Cuánto vale la función evaluada en 2, menos 1,6? Pues nomás sustituimos. ¿Sí o no? Va a ser e a la 6 menos 2 al cuadrado menos, no, perdón, es 6 menos 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Ay, no, 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto nos va a dar e a la 1, o sea, e. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo le hacemos para sacar el dominio? Exactamente igual que en las funciones de una variable. A ver, ¿qué considerábamos para sacar el dominio de una función en cálculo diferencial? ¿Qué era lo que se hacía? A ver, acuérdense. Una desigualdad. A ver, pero bien, ¿qué era lo que se hacía? Pues empezaba viendo parecido a la función con las funciones más que conocemos y de ahí ver si estaba definida en puntos y hacer la desigualdad de esos puntos. A ver, ¿alguien más?
¿Qué sencilla? A ver, algo que te pueda sugerir. Si tiene dominio, A ver, pero en general, ¿qué era lo que se hacía? Ver dónde la función, ¿Ya son las 5? ya. Bueno, vamos a dejarle aquí. Que pasen buena tarde. Se ponen a estudiar durante la semana. El examen es el lunes.